Estamos por empezar. Fíjate si ya le paso. Estamos. Ya, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas en sus casas, en sus unidades domésticas del hogar, sean familias pequeñas, grandes, lo que sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Julio Becerra, de aquí del Instituto Mexicano de la Juventud. Sean todos y todas bienvenidas a una emisión más de esta serie de charlas que hemos estado realizando en torno a temáticas de juventud y también, obviamente, enmarcadas en esta nueva etapa en la que nos encontramos todos, que es el aislamiento por la pandemia de COVID. Vamos a esperar unos 2 minutitos en lo que las demás personas se van conectando a este Facebook Live, y vamos a estar platicando unos momentos, ni más ni menos que con el doctor Alfredo Náteras Domínguez, que es todo un personajazo de aquí de los estudios sobre juventudes, y ahorita les contaré un poquito más de él. Entonces vamos a esperar unos 2 minutitos más o menos. De ahí una disculpa adelantada por la pequeña demora que tuvimos, pero estamos también ahí aprendiendo un poquito a las tecnologías. Aprovechando la pequeña pausa o el tiempo de espera, al igual que la ocasión anterior, les hablamos de la revista Jóvenes, que es una revista de estudios en juventudes que estamos realizando aquí en el Instituto Mexicano de la Juventud. Y ahora el comercial que les voy a hacer es que el siguiente número lo van a coordinar el doctor Alfredo Náteras y también José Manuel Valenzuela Arce, que quienes estén un poquillo metidillos por el tema de juventudes, pues saben que son de los grandes personajes que lo han tratado el tema. Ahorita ya les contaré un poquito más adelante. Les agradecemos a las personas que nos han ya escrito al correo de revistajovenes@injuventud para solicitar la versión digital de la revista. Nos da muchísimo gusto también que se interesen por participar de ella. En efecto, vamos a tener una evaluación a parecidos, se reciben artículos todo el año. La convocatoria también ya está disponible y es abierta anualmente. Entonces vamos a ver un momentillo y ahorita ya vamos a ir comenzando. A ver si también les cuento que ya tenemos un micrófono muy bonito, porque no nos escuchaba tanto. Y también podemos hacer el comercial primeramente saludos a Tlaxcala, que bueno que nos están viendo allá. El otro comercial es el boletín Contexto Joven. Este documento, les había hablado la semana pasada de él, es un dossier sobre diferentes temáticas de juventud. La de este cuatrimestre es sobre diversidad sexogenérica, diversidad sexual y prácticas reproductivas. Entonces está bien padre porque lo diseñaron con dibujos bonitos y toda la cosa. Está en un lenguaje accesible, pero también contundente y certero, en el cual, por ejemplo, tenemos por ahí un glosario de qué significan estas siglas de LGBTIQA+, a qué se refieren, cuál es la diferencia entre sexo y género. Pueden estar siguiendo el boletín también ahí en las redes sociales del instituto. Descarga totalmente gratuita, obviamente. Y la chulada que tiene este documento es que lo elaboran personas jóvenes que también lo hacen y también entrevistan a tomadores de decisiones y demás personas que son estratégicas en los aspectos de la academia, de la política, de las legislaciones. Y bueno, les invitamos a que le den
un ojo. Y pues bueno, me comentan que ya podemos ir comenzando. Y bueno, a todas las que están aquí hoy, les cuento que hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos todos muy contentos y rayados de con quién nos acompaña. Es el doctor Alfredo Náteras, que aparte es un tipazo. Ahorita lo van a escuchar, una persona bien accesible y agradable. Les cuento un poquito de qué ha hecho Alfredo, ¿no? Alfredo ha coordinado un diplomado en juventudes, él es de la Universidad Autónoma Metropolitana, División Iztapalapa. También ha sido autor de infinidad de artículos y también de libros, y para no cansar le están dando la listota de los libros que ha hecho, coordinado y participado el buen Alfredo. Mejor les cuento de qué temáticas ha trabajado, ¿no? Pues él ha trabajado a las maras salvatruchas, por ejemplo. Tuvimos en alguna ocasión una plática bien interesante que nos contó de cómo fue el estar con las maras, ¿no? Él llegó al barrio tal cual, platicó con ellos tal cual, en una condición de horizontalidad, ¿no? Ha trabajado juventudes que han sido discriminadas, que han sido marginalizadas, que han sido olvidadas de ese modo. También ha tratado una temática que seguro a muchos nos interesará, que es la de los tatuajes, el arte corporal, las modificaciones corporales, cómo se ven desde las juventudes. Ha tratado temas de clase. También participa muy activamente, coordina con José Manuel, el diplomado en juvenicidio del Colegio de la Frontera, que les invito a que también le den una ojeada. El tema de violencias, juventudes también ha sido del particular interés de Alfredo, y también sobre la despenalización del consumo de drogas, de la marihuana en particular. Ha tratado los temas que a juventudes han interesado, ¿no? Entonces, les invito también a que le den una googleada. Pueden poner, tienen su propia página, ponen alfredonáteras.com, les va a aparecer, ahí están todos los artículos, lo que trabajan, los vínculos que trae. Bueno, pues tiene su propia página, lo cual es muy pro. Entonces, ahora sí, Alfredo, vamos a pasar contigo. Bienvenido desde tu casa a esta tu casa. Y adelante, mi buen, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. De inicio agradezco en abstracto al Instituto Mexicano de la Juventud por la invitación y más que nada abrir este espacio, y en concreto a mi colega y amigo, el doctor Julio Becerra. En algunas conversaciones que hemos tenido, me platicaba de esta idea y espacio, y le decía que era interesante e importante, más que nada en estos tiempos complejos y extraños de encierro por el coronavirus. Y andaban armando toda la logística, y ya saben, como siempre, las urgencias de: y díganos, doctor, ¿cuál va a ser el nombre de su exposición? Porque mire, lo necesitamos en términos de que los de difusión me lo están solicitando. Entonces, desde esa, digámosle, prontitud, se me ocurrió comentarle a Julio que me interesaría hablar, que es lo que voy a hacer en estos momentos, sobre el asunto de las diferencias sociales juveniles y el encierro en tiempos del coronavirus. Entonces, a partir de acá, y siendo un espacio, digámosle, como flexible, no rígidamente académico, entonces simplemente por asociación libre, como dicen los psicoanalistas, voy a tratar de articular y de ligar algunas reflexiones que me han venido más que nada en relación justamente a situarlo dentro del campo de los estudios de las juventudes. Como todos sabemos, leído, escuchado, todo el saturamiento de los memes y de los videos por nuestras distintas plataformas, hemos tenido pues casi como una avalancha, ¿no?
en términos de análisis, ahora parece ser que la mayoría de los colegas y la mayoría de los medios se hicieron prontamente especialistas, ¿no? En epidemiología, en virología, en crisis económicas y demás cuestiones. Y curiosamente hay toda una beta de grandes filósofos occidentales que han estado reflexionando en relación al asunto de la pandemia del coronavirus. Y ha habido pocos académicos, pocos intelectuales, entre ellos, por ejemplo, Enrique Dussel, también el doctor Néstor García Cancline, más que mirando más desde el sur, ¿no? Haciendo narrativas más desde Latinoamérica. En ese sentido, entonces, creo que uno de los cuestiones, digamos, cruentas o fuertes, es que pues nadie imaginábamos la situación de la pandemia a nivel global y en ese sentido también local. Entonces, en ese sentido, muchas de las reflexiones van encaminadas a que es, digamos, el inicio, ahora sí, por fin, ¿no? De el aniquilamiento del capitalismo, o es la crisis una vez más del capitalismo, o reflexiones en términos de es la crisis civilizatoria, o la crisis en términos de toda la cuestión del neoliberalismo, la crisis del sistema de salud y una y más crisis que ustedes imaginan. Entonces, a partir de ahí, creo que sí es una situación, digámosle, que nos coloca en otro lugar afectivo, emocional, individual, colectivo, y que en ese sentido, algo claro que está, digamos, de ahí en el centro y que es un articulador, un analizador, es que está, digámosle, desnudando de una manera muy cruda lo que ya sabíamos en términos de algunos actores y sujetos sociales colocados en las diferencias sociales. Si algo ha mostrado a nivel local y global esta situación es justamente el desnudamiento de una manera muy cruenta de justamente las diferencias sociales. Y ahí, bueno, los agrupamientos, digámosle así, o los colectivos que han estado de suyo en este tipo de situaciones y que ahora están en una situación, digamos, de más alarmante, pues está toda la situación de los pobres, ¿no? En el caso mexicano es totalmente alarmante. Según los últimos estadísticos, los pobres en el caso mexicano, pues van a ser cerca de 60 o más, 70 millones dada esta situación, de los cuales 40 millones o 50 en extrema pobreza, o los adultos mayores, prefiero decirle los viejitos, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Y también en ese sentido todo lo que tiene que ver con las poblaciones indígenas, en términos de que siempre han estado en condiciones muy desfavorables. Y agregaría en este caso a las juventudes. Leía hoy o ayer que justamente en términos de todo lo que se avecina de la crisis laboral, del desempleo, de nueva cuenta las juventudes están siendo como las más afectadas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la cuestión es, ¿qué hay con respecto a las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿no? Y las ciencias antropológicas en relación a este tipo de situaciones? Regularmente lo que hacemos dentro de las ciencias o lo que hacemos dentro de la investigación, que es una intervención en los ámbitos de lo real,
es construir cierto tipo de conocimientos y de saberes que puedan posibilitar, ¿no?, una mejor comprensión y por lo tanto una mejor intervención para tratar de modificar ciertas realidades. Por ejemplo, hay que hacer investigación sobre las violencias para tratar de entender códigos a nivel de cuestiones objetivas y subjetivas y a partir de ahí probablemente diseñar políticas de intervención para desmontar esas violencias que afectan regularmente a nuestras juventudes. Entonces, en este caso, estamos en una situación novedosa, en una situación, digamos, que nadie imaginaba. Por ahí una chamana, me pasaron un video bien interesante cuando el fin de año, ahí después se los voy a pasar, predijo esto, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, todos los chamanes, ¿no?, hasta también los académicos, bueno, ya decían esto ya se veía venir, ya la crisis y demás. De ahí entonces, la pregunta es, ¿qué hacer como investigadores en términos de este tipo de situaciones que yo marcaría que lleva aquí una parte de la academia, una parte de nuestras academias, una parte de nuestras investigaciones? Regularmente vamos muy a destiempo a partir de cómo se están dando los acontecimientos, cómo se están dando las situaciones o cómo se están dando las problemáticas. Las ciencias sociales regularmente, y no siempre las ciencias sociales, llegamos después, ¿no?, con respecto a los fenómenos y las situaciones. Entonces aquí un poco la reflexión y lo que a mí me interesa es tratar de ver cómo le hacemos y a partir de qué dispositivos teóricos y metodológicos para hacer una pequeña etnografía con respecto a las diferencias sociales juveniles en la situación del encierro dado el coronavirus. Creo que a partir de ahí entonces tenemos que ser lo más ágiles o creativos en el sentido de que quizá estamos encaminados a hacer un tipo de etnografía o de investigación que yo le llamaría una investigación emergente y urgente. Pongo algunos ejemplos. Acuérdense del éxodo que también nos tomó por sorpresa, del éxodo de Centroamérica, ¿no?, pasando por México, llegando hasta Estados Unidos. Los más relatos que teníamos eran los relatos de los periodistas, de los comunicadores para sus programas de televisión. Y la pregunta, ¿y los investigadores? ¿Y los académicos? Hay una parte de asociaciones civiles y de, digámosle, también activistas académicos que luego incidieron, ¿no?, en términos de trabajar en los campamentos con los niños, con dispositivos de dibujo, narrativas orales para tratar de construir los relatos y como una forma de elaboración psíquica y social de la situación. Y hubo muy pocos investigadores que bajo el dispositivo de esta, digamos, de ciencia urgente y emergente, llevaron a cabo investigaciones. El caso concreto, por ejemplo, del doctor Valenzuela, que hace toda una investigación importante y después la publica en un libro con Gedisa en relación a los éxodos, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo, ¿cuáles serían esos dispositivos a partir de los cuales podemos empezar a reconstruir un poco la vivencia, la experiencia, en este caso de las juventudes marcadas por las distintas clases sociales en términos de encierro? Creo que de inicio necesitamos o estamos haciendo una investigación más dialógica, más colaborativa, ¿sí? En el sentido de que esa cuestión dialógica y colaborativa tiene que ver, por ejemplo,
en lo que nos proponemos de dar cuenta de las diferencias sociales, ¿no? Juveniles en relación al encierro, es que regularmente una gran parte de la academia, lo que hemos hecho ha sido investigación regularmente con respecto a agrupamientos, a colectivos, a juventudes en la precariedad, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, hemos dado cuenta justamente de cómo es que se hacen estas juventudes en términos de la pobreza, en su momento conceptual, la marginalidad y demás. Y hemos investigado muy poco con respecto a las juventudes de la clase alta o de la clase más pudiente de este país, ¿sí? Hay muy pocas investigaciones al respecto. Por ejemplo, una colega, la maestra Eva, ha hecho investigación, su tesis de maestría con respecto al agrupamiento de los mis reyes, ¿no? Que son los jóvenes que yo denomino que viven en el exceso, ¿no? Los mis reyes son los jóvenes que viven en el exceso de dinero, en el exceso de lujos, en el exceso de divertimento, en el exceso de drogas, en el exceso de mujeres, ¿no? Son los excesos, pero que tienen que ver con la cuestión de una clase social muy favorecida y en códigos de poder y en estéticas de consumo. O, por ejemplo, también hay algunos estudios de la doctora Enedina que ha trabajado con las juventudes del TEC de Monterrey, ¿no? En términos de sus prácticas sociales como clase muy adinerada. Entonces, en ese sentido, algo, digámosle, que vamos a incentivar es justamente trabajar entrevistar con juventudes de la clase alta de este país o de la clase más adinerada de este país. Y también con jóvenes de lo que sea entendamos, de la clase media, ¿no? Lo que se entienda por clase media. Y de las jóvenes, digámosle, de los barrios populares o de las clases más desfavorecidas, ¿no? Entonces vamos a hacer o estamos ya empezando, tenemos ya una linda guía de entrevista semiestructurada, en donde estamos trazando, y esa es la sugerencia, la propuesta, un eje teórico-metodológico espacio-temporal pasado, presente en términos del confinamiento, y el imaginario, la imaginación de qué va a pasar después, una vez que se levante la contingencia, ¿sí? Y la reflexión es, ¿qué le está haciendo el espacio del confinamiento a los estados de ánimo, a la vida cotidiana, a las prácticas de la vida cotidiana en el encierro, a las juventudes de la clase alta, la clase media y la clase baja? Ese sería como el dispositivo. Y lo otro también interesante es en términos de que es muy complejo, o al menos a mí me ha pasado, cuando hemos trabajado con mis reyes, incluso con hipsters, es muy difícil que las clases altas te den acceso en términos a tratar de entrevistarlos o documentar su vida cotidiana, incluso sus prácticas del divertimento, incluso sus consumos en relación a las drogas. Es muy difícil. Entonces, en ese sentido, la estrategia que estamos utilizando, es lo que les decía al inicio, una investigación colaborativa, una investigación dialógica. Entonces estamos contactando con chicos de clase media alta que a su vez tienen acceso a los espacios y a los ámbitos de los chicos de la clase alta. Y cuando hablo de los chicos de la clase alta, estoy hablando de jóvenes, hombres y mujeres, hijos de empresarios de este país, hijos de políticos, ¿no?
hijos de artistas, ¿no? Hijos, ¿no? De gente, digámosle, que ya tiene la herencia de ser rico por la cepa familiar. Entonces, no crean que yo voy a estar ahí, ¿no? En los antros, en los lugares, porque además pues ni me alcanza el varo, ¿no? Que se gastan de a 20,000 o demás, ¿no? Y menos en el confinamiento. Y además otra cosa muy interesante que estamos encontrando, ¿sí? El asunto de que hay que, interesante de seguir explorando que sean jóvenes que tienen acceso a estos ámbitos de estos jóvenes ricos, quienes nos hagan la etnografía, ¿sí? Porque hay una parte también de generación que hemos estado encontrando. Los chicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo he de decir, a lo mejor después me van a regañar, pero mis hijas, tengo 2 hijas, una se llama Jimena y la otra Tamara, una de 18 y la otra de 21, 22, conocen a algunos de estos chicos, ¿sí? Y me dicen, papá, qué pena, ¿no? Que le diga a mis amigos de que los quieres entrevistar, ¿no? Tú ya eres un Rolling Stone, ¿no? O sea, qué pena. Entonces, mejor nosotros los entrevistamos, jóvenes, ¿no? Que tienen acceso a... Y esto es bien interesante porque nos hace recordar también, por ejemplo, los trabajos de Georges Devereux, este antropólogo, psicoanalista, que habla de la ansiedad del método en las ciencias del comportamiento, y dice también el asunto de la generación o la edad, él lo refiere como la edad, puede ser un facilitador o un impedimento para llevar a cabo etnografía o llevar a cabo inmersión. Entonces, eso es. Con los chicos de la clase media, pues no hay dificultad, ¿no? En términos de que se tiene más acceso. Y con los chicos de la clase, digámosle, más desfavorecida, pues tampoco, porque son, digámosle, los más numerosos y a los que siempre tenemos acceso. Entonces, ¿qué es, digámosle, lo que está en el centro? Algo que todos conocemos y que sabemos y que lo decimos es justamente que no es lo mismo ser joven de clase alta, media o baja en tiempo de confinamiento. Esto lo sabemos. Pero el asunto es, claro, ¿pero en qué consiste justamente esa diferencia? ¿Dónde está el marcaje en términos del espacio? El espacio, porque son distintos tipos de espacios en términos de distinto tipo de juventudes, marcados por la clase social. Entonces, ¿qué hay o qué más o menos hemos visto con respecto a los jóvenes de la clase alta? Los jóvenes de la clase alta, ahorita de los que hemos estado viendo en términos de su vivencia del encierro, la primera cuestión es en términos de la pregunta, ¿dónde están pasando el encierro? Fíjense, nos dimos cuenta, es no tanto de cómo te van en el encierro, sino dónde estás pasando el encierro. Y entonces resulta que son jóvenes que viven en Herradura, ¿no? En Coajimalpa, en Santa Fe, en Polanco, en las zonas residenciales. Cuando vino todo el asunto, ¿no? Al inicio del coronavirus, entonces pues había una preocupación en términos de los papás y las mamás de estos jóvenes adinerados, en términos de, chin, viene el confinamiento. Entonces, ahí fue para que la pasen de la mejor forma posible. Entonces, el confinamiento regularmente no lo están llevando a cabo en sus casas de aquí.
sino se están yendo a sus mansiones del Valle de Bravo, a sus mansiones en Cuernavaca, sus mansiones en Cancún, sus mansiones en Guerrero y demás. Y que además, entonces, a partir de ahí, eso es lo interesante, es dónde están pasando el encierro. De tal suerte que las juventudes de la clase media y de la clase baja con respecto a las juventudes de la clase alta, están pasando el encierro, la clase media y baja, José, en su vivienda, en sus cuartos, en sus casas. Y los otros están pasando el encierro en otro tipo de mansiones y demás, con todas, digamos, de las facilidades de espacio para, en ese sentido, llevar un confinamiento pues, lo más relajado posible con respecto también muy ligado a su clase social. ¿Qué está sucediendo en términos amplios con la clase media, ¿no? Y con la clase baja? Yo creo que la clase media, en ese sentido, digámosle, algo que se está viendo también fuerte, como la clase alta, están muy habilitados en la cuestión de las redes digitales. Entonces, en ese sentido, mucho sus estrategias, por ejemplo, lo que hace la clase alta, algunos jóvenes de la clase alta con respecto a la clase media, en términos de sus consumos no solo culturales de música, libros, sino consumos en relación a drogas, ¿no? Tanto legales como ilegales. Es bien interesante porque estas juventudes de la clase media y alta usan las redes digitales, entonces su gran predicamento es cómo seguir consumiendo, no sé, regularmente marihuana, ¿no? Cuando uno está encerrado y en el encierro también están los papás, están los papis y las mamis, ¿no? Entonces es bien interesante porque están haciendo estrategias de que, por ejemplo, algunos jóvenes de la clase media, podríamos decir universitarios, algunos que estamos contactando de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, salen con todas las precauciones, esto es divertido, salen con todas las precauciones con sus tapabocas, en grupos de 3, 4, a espacios públicos como el parque, y se echan su toque de mota. Eso sí, ¿no? Muy precavidos, ¿no? Con su tapabocas, su gel, la sana distancia, ¿no? Pero echan su carrujo, ¿no? O de repente, en algún momento, los chicos de la clase alta, ¿no? Que contactaron a un dealer, que regularmente los contactan por Uber Eats. Entonces, algunos salen, le dicen a sus papis, ahorita vengo, tengo que caminar, tengo que, ¿no?, relajarme, ¿no? Y sale a la banda, ¿no?, para ir con el dealer, ¿no?, que trae su tipo Uber Eats, ¿no?, y puede traer lo que quiera, ¿no?, cocaína, lo que fuera, ¿no? O ya, por ejemplo, jóvenes de la clase baja, ¿no?, y demás, se suben a las azoteas, no para tomar el sol o para bajar la ropa después de que la lavaron, no, sino hacen este tipo de estrategias, ¿no?, para consumir, ¿no? Y lo interesante es que esta convivencia, por ejemplo, digámosle, en términos de las juventudes cuando usan drogas ilegales, pues tensa, ¿no? Y complica. Pero lo interesante es que tanto en la clase alta, media y baja, el asunto es cómo negociar los diferentes consumos en términos de que los adultos pues son bien drinks y en el encierro son más drinks. Entonces, en ese sentido, ahí es bien interesante ver las connotaciones culturales en términos de que en el encierro, entonces el espacio es un espacio que tiene que, o al menos, ¿no?,
ser discreto para los distintos consumos y más que nada para los consumos de los jóvenes de las drogas, marihuana, cocaína o pastas, ¿no? El otro asunto también que marca, ¿no?, es el sustento, la cuestión del trabajo. Cuando uno le está preguntando a los chicos, y oye, ¿y tus ingresos? Ah, mis ingresos, y no hay ninguna dificultad porque los jóvenes de la clase alta y algunos de la media reciben su mesada, ¿no? Pues, la beca familiar, ¿no? El papá les da su mes y sin ninguna dificultad, ¿no? Afortunadamente también nuestros chicos de la clase media y media baja, la UAM les sigue dando su beca, ¿eh? La UASM les sigue dando su beca, entonces en ese sentido, aunque diferencias sociales, ¿no? El asunto está aquí de que evidentemente la clase alta, jóvenes de la clase alta, les está yendo muy bien económicamente por los negocios familiares. No tienen ninguna dificultad, ¿sí? En términos de que, como son emprendedores y medios empresarios, ¿no?, ahora se están dedicando, ¿no?, a hacer tapabocas o gels o aditamentos y les está yendo muy bien a la empresa del papá. Algunos jóvenes de la clase media, entonces, están siendo obligados a ir a trabajar. No les queda de otra, ¿sí? Porque además, probablemente, no solo su beca de estudiantes, sino probablemente el ingreso que los chicos y chicas están teniendo es el ingreso para sostener a toda la familia en la situación de la pandemia. Entonces, esa situación de que marca la diferencia social y de clase es muy fuerte en términos de que, por ejemplo, en algunos establecimientos como el Banco Azteca o Electra o Starbucks, está obligando a los, en su mayoría, son jóvenes, a trabajar. Y tienen que salir a trabajar, porque de alguna u otra manera son el único sustento. Y esto se ve muy recrudecido en la clase baja. El espacio de la clase baja es muy delicado. A veces conviven 6, 8 en un cuarto, en una habitación. 6, 8. Entonces, esta situación está tensando mucho y lo que se sabe y se conoce está incrementando, pues, las situaciones de violencia. Ahora, la violencia está en la clase alta, la clase media y la clase baja. Sin embargo, en algunas juventudes de la clase baja, la situación es muy, muy complicada en términos de que no es que el coronavirus o la pandemia, ¿sí?, haya instaurado la violencia. La violencia ya estaba, ¿no? Y en ese sentido se recrudece y se visibiliza. Y quienes más están siendo afectados por estas violencias, tanto los jóvenes de la clase alta como de la clase baja, ¿sí?, son justamente las mujeres jóvenes con respecto a los hombres. Entonces, digamos de que esto es lo que me parecería interesante dar cuenta, ¿no?, y que estamos haciendo esto y que nos lleva no solo a mostrar, ¿no?, a dar cuenta de el impacto en términos del encierro dado el coronavirus, que está diferenciado por, ¿no?, prácticas, vida cotidiana y marcado por clases sociales y también por género. Y aquí concluyo un tanto reflexionando a partir de, no solamente bastaría, como al inicio lo dije, de construir cierto tipo de conocimientos y de saberes y dar cuenta, ¿no?, de las prácticas de la vida cotidiana, de las distintas juventudes por clase social.
sino de que aquí, justo, es el asunto, cómo diseñar políticas y programas también de intervención emergentes y urgentes. Y en este caso, ¿sí?, agradezco la invitación del Instituto Mexicano de la Juventud, porque entonces les puedo preguntar al mismo instituto si ha imaginado o tiene considerado ante esta situación emergente y urgente qué tipo de estrategia en términos de política o de programa de atención e intervención, dada esta situación totalmente, digámosle, que marca las grandes diferencias sociales y donde hay juventudes muy invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes simplemente, los que hacen el trabajo de un poco circense, callejero, ¿no? Los payasitos, o los jóvenes de los semáforos, o incluso, por ejemplo, también las juventudes que están encerradas, ¿no? ¿Qué hay ahí? O sea, esas juventudes que están ya contagiadas, estamos viendo revueltas muy fuertes en varios penales, no solo de la Ciudad de México, sino en Perú, en Brasil, ¿no? Por ejemplo, o la situación realmente indignante de las juventudes de la MS-13 y del barrio 18, ¿no? Con los videos de hace 15 días que acabamos de ver por el presidente de El Salvador, ¿no? Un medio neofascista, en términos del trato realmente indigno o humillante contra estas juventudes, donde, digamos, es una necropolítica en términos de que encierra en el mismo celda a enemigos a muerte, que es la MC-13 y el barrio 18. Eso es inaceptable. Entonces, en ese sentido, volviendo, es justamente yo creo que la sensibilidad de los directivos del IMJ, Guillermo, como también de la Dirección de Investigaciones, Samuel, como el mismo Julio, creo que es un momento bien interesante complejo, para que el instituto se muestre, para que el instituto tenga presencia, para que el instituto pueda decir y hacer algo en concreto en relación a esta situación en donde una gran parte de las juventudes más desfavorecidas de este país está en una situación muy complicada, y de aquí en adelante, ¿cuál va a ser, ¿no?, la estrategia? Y al mismo tiempo también esperaríamos que la academia, la investigación de lo que pueda investigar, que tenga una utilidad social y que pueda abonar a las políticas públicas de juventud a través del instituto. Gracias. No, al contrario, Alfredo, muchísimas gracias a ti. Sin duda alguna, qué interesante el tema que nos estás presentando aquí. Ya tenemos muchas ganas de ver ese artículo escrito más adelante, ¿no? Es sumamente interesante. Te agradezco muchísimo esta intervención y bueno, ahora me voy a permitir un par de comentarios, ¿no?, que detonan un montón de cosas, ¿no?, de esta investigación, y de aquí pasaremos a dar lectura a las preguntas que ustedes en casa, seguramente desde sus mansiones en Herradura, nos estarán elaborando. Bueno, primeramente, lo que a mí más me llama de este primer momento que nos cuentas es que, sin duda alguna, es una investigación novedosa. Metodológicamente hablando, es muy novedosa. En el tema de investigación es muy novedoso y al mismo tiempo es una investigación en el sentido antropológico más clásico que puede haber, ¿no? Así el más clásico de la antropología que nos comienza a enganchar para querer meternos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú nos hablas del otro, nos hablas del exótico, justamente, que en este caso tradicionalmente en las investigaciones sociales, pues pensamos que el exótico, que ese otro está en comunidades alejadas, o lo queremos ver en
en la marginalidad o en lo extraño, en ya límites de la pobreza, en límites de la violencia, ¿no? Y aquí tú nos das una mirada de ese otro que para nosotros es totalmente también un exótico, es como irse a las Islas Troyan, básicamente, que son la gente de la clase alta, ¿no? O sea, por ese lado creo que primeramente desde ahí ya engancha, ¿no? Esa visión de antropología clásica con una metodología nueva, que también me evoca de buena manera a una investigación de McCabe que se llamaba, que era sobre la perspectiva insider-outsider. Y era una investigación muy linda, porque hablaba de alguien que quería, era un bueno, ¿no? Era un gringo que quería estudiar a los trajineros de Cuba, ¿no? Esta gente que cuando tú recién estás en el malecón, llegan y te quieren vender cosas, te quieren llevar, cooptan a los turistas de alguna manera para tratar de generar un ingreso, ¿no? Y también a los taxistas, de ahí, ese tipo de trabajo, de trabajadores que viven del turismo. Y él hablaba de cómo, pues nada más chocaba pared, ¿no? Chocaba pared. Y lo que le contestaban muchas veces era casi, casi como que de cajón o cosas como muy de protocolo. Y él habla de cómo conoció a un taxista de ahí que trabajaba justamente de eso y fue ese puente porque él era un insider, ¿no? Claro. Y aquí, claro, es muy lindo como tú nos lo pones también, ¿no? Dices, bueno, si yo llego con estos hiper juniors, ¿qué me van a querer decir? O no se van a sentir cómodos, ¿no? Es cómo encontrar ese gran desafío que implica el acceder a las personas sujetos de estudio, ¿no? ¿Cómo uno le va a hacer? Tanto, no sé, en algún momento a mí me tocó, no lograba hacer unas buenas entrevistas a trabajadores de bares y bueno, viví en un hotel que era también hotel slash burdel y ahí también descansaban muchos trabajadores y bueno, ahí ya te empiezas a ir como conociendo un poquito más, ¿no? Pero creo que es sumamente relevante hablar de este enfoque que tú le das, que es innovador también metodológicamente hablando, el sujeto estudio también, las personas, es muy interesante esta parte. Y en ese sentido a mí me detonan un par de preguntas, ¿no? Que va por un lado de, bueno, pensar si nosotros podemos acaso imaginar qué es la clase alta, o sea, nosotros que venimos de la educación pública, nosotros que, quién sabe, porque es muy curioso, es justamente lo relativo de qué llamamos clase media, clase alta, clase baja, ¿no? Porque pues a poco les gusta decir, pues somos la mera cosa que está acá abajito, ¿no? ¿Qué tan diametral es esa diferencia? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos un compa, un amigo de lana, ¿y por qué decimos que es un compa amigo de lana? Bueno, porque a lo mejor en la recámara todos tienen baño en su recámara, o tienen dos coches, y wow, ya es nuestro amigo el rico, ¿no? O sea, ¿acaso es pensar eso? ¿Tú crees con este contacto que tú tienes con las juventudes que podemos imaginar, tenemos como ese estado de poder cachar a qué se refiere esa clase alta? Porque a veces pensamos que no existe en México, ¿no? Y por ese lado van la primera pregunta actualmente, ¿no? De esta, que es, ¿qué crees que ello pueda detonar en el lector? O sea, más allá de este gusto por conocer la otredad, ¿qué puede detonar? O sea, ¿podrá detonar una obra de jazz? Yo pensé que no estaba tan fregado y sí lo estoy. ¿O qué puede detonar, no? En el lector, el conocer esta investigación. Y la otra, que es un tema que me parecía muy interesante que hablabas, ¿no? Que es la búsqueda de los espacios para los consumos, ¿no? Que decían, bueno, se pueden ir al parque, suben a la azotea, pero entonces la duda sería pensar, ¿dónde queda la intimidad en este momento de pandemia para las personas jóvenes? Y si esas luchas, esas búsquedas de espacios, podríamos hablar de que en estos contextos la intimidad se vuelve un privilegio, ¿no? Un privilegio de clase. Bueno, para que más bien tú nos cuentes un poquito de rapidín y también, por cierto, saludos a Celaya, nos están viendo también allá, y ahorita vamos con una ronda, primera ronda de preguntas del público. ¿Contesto? ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale. Y de entrada, siempre se agradecen las preguntas de todos y también de los colegas. Sí, creo que el asunto es, seguimos trabajando en relación a la otredad, a la alteridad. Y
en ese sentido, creo que el dispositivo, este dispositivo es un dispositivo más colaborativo. De hecho, por ejemplo, en Centroamérica, los primeros trabajos con la Mara Mao, la Mara Máquina, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, era una cuestión muy complicada, era muy difícil en términos a los barrios, los accesos, y también en términos a esos espacios de demasiada, digamos, cuestión de violencias y violencias de muerte. Y al mismo tiempo también el asunto de que siempre el otro también te construye a ti en términos de su imaginario. Entonces, en ese sentido, la estrategia que se utilizó fue contactar a jóvenes de la Mara, jóvenes del barrio 18, para que a través de ellos pudiéramos entrar. Esa estrategia, entonces, de la investigación colaborativa, creo que esa estrategia está sirviendo para entonces acceder a los espacios de la élite de este país a través de jóvenes, ¿sí?, adinerados o jóvenes en cuestiones de condiciones de vida cercanos a los de ellos. De ahí creo que el asunto, esto que tú decías de la imaginación, ¿no? Bueno, creo que el dispositivo de las clases sociales es muy complicado ahora, ¿no? Porque viene de toda la narrativa marxista o neomarxista. Entonces, en ese sentido, digámosle, es un referente casi nostálgico que utilizamos, ¿no?, en términos de clase alta, clase media, clase baja, pero realmente es muy porosa, realmente es muy pantanosa, es muy inacible. ¿Cómo nos lo imaginamos o cómo me lo imagino en esto que tú preguntabas? Yo creo que a través de sus prácticas, a través de los consumos que llevan a cabo, a través de los usos del tiempo libre, a través de las formas del divertimento, a través de las formas del tiempo del ocio, a través también de los accesos que tienen en términos de la escuela. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta de decir, bueno, a través de sus prácticas, algunos chavos de Iztapalapa o de Nezayork, ¿no?, que son del agrupamiento, ¿no?, de los reggaetoneros, se van a la periferia de la ciudad, ¿no?, se transportan en microbús o en el metro y van a sus fiestas a perrear, ¿no?, y hacen sus consumos ahí Entonces, a través de esas prácticas, a través de esos consumos, digo, bueno, son jóvenes, digámosle, de clase con pocos recursos, y no solo económicos. Pero entonces si decimos, bueno, pero hay chavos, por ejemplo, ¿no?, de las lomas, que llegan a los antros, no llegan en pecero, llegan con sus choferes y llegan con escoltas. Y a la entrada, ¿sí?, ya tienen mesa. Acá pagan un poco la entrada, ¿no? No, allá tienen mesa. Tener mesa es un estatus social, ¿no? Es un estatus económico. No me imagino a un estudiante de la UAM Iztapalapa con todo y beca, y con todas las becas de manutención, alimenticia, de transporte, la que le da el gobierno, poder para llegar a esos lugares y después no tiene como para una mesa, no sé, 10,000, 15,000 pesos, tranquilo, ¿eh? Entonces yo creo que
la diferencia está justo ahí en términos de las prácticas, los consumos, los accesos y el tipo de espacios. Lo otro, es bien interesante esto que también pregunta rápido, es en términos de más o menos los jóvenes de la clase alta nos están diciendo que sí, se dejan entrevistar, en tanto que quieren viéndose cuando salga el artículo o el capítulo del libro, porque es una forma de reconocerse como clase social. Ah, estos somos nosotros, somos los ricos, somos los que, ¿no? Ah, y además hay alguien que se interesa, ¿no?, por nosotros. Entonces, creo que por ahí va. Y el otro asunto es rápidamente lo de la intimidad. Claro que la intimidad tiene un marcaje de clase social y también la intimidad tiene un marcaje en términos de las redes digitales. Ahora lo más íntimo es lo más público en términos de las redes digitales, ¿no? Y en términos de la intimidad, cuando uno sale a echarse un toque de marihuana, ¿sí?, no deja de ser íntimo o se juega en el espacio público. Pero lo curioso es que el espacio público ahorita regularmente está vacío. Entonces, en ese sentido, pues hay algo de intimidad en un espacio público vacío, donde no hay gente. Claro, sí, muchísimas gracias. Y justo, ¿no? Porque también el riesgo que le implica para alguien que vive en vecindad irse al techo, echar un gallo, que sale la vecina enojona, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Pero ahora vamos a hacer dos preguntas del público. Amalia Méndez nos comenta: quizá también veamos el tránsito de la clase media a baja por la alteración del empleo. Hay jóvenes que han tenido que trabajar ante el desempleo de los papás, alterando el confinamiento y teniendo que salir a trabajar. Entonces, ¿qué nos podrías comentar respecto a estos chicos que tienen que trabajar porque los padres se quedaron sin empleo? Y también Juan Carlos Onetti nos pregunta: ¿qué puede decirnos de las juventudes que están organizando fiestas masivamente? Que es un tema que hemos visto por acá. Desde sectores populares hasta los muy opulentes. ¿Son todas irresponsables? Sí, ¿me puedes decir otra vez la segunda pregunta? Que estaba un poco distraído sirviéndome una copa de vino hablando de los consumos. Bien ahí. ¿Qué puede decirnos de las juventudes que están organizando fiestas masivamente? Desde sectores populares hasta los muy opulentes. ¿Son todas irresponsables? A ver, en relación rápida a lo que decía Amalia, sí, yo creo que lo que ella relata es algo que se está viendo, es algo muy complejo. Por ejemplo, conozco algunos casos de madres jefas de hogar que tienen 2, 3 hijos y que esta madre, por ejemplo, se dedica a los quehaceres digámosle, de las casas de otros, ¿no? Trabajadora doméstica. Y ahorita no tiene trabajo. Su otro hijo vende en un tianguis y los tianguis ya cerraron. Y solamente una hija que trabaja en Electra es la que la están obligando a trabajar, pero a su vez es el sostén de la casa. Y como este tipo de situaciones, yo creo que se encuentran una y miles, ¿no? Y lo otro, híjole, yo creo que sí. Yo sí creo que, a ver, en términos de las fiestas que refiere, yo sí creo que en ambas situaciones sí hay algo de
de irresponsabilidad, ¿no? En el sentido de que, a ver, yo soy corredor, tú lo sabes, soy maratonista. Para mí es muy difícil dejar de hacer ejercicio. Y yo salgo a correr todos los días, a trotar. Lo hago solo, no lo hago en grupo. Asumo, creo, una responsabilidad individual ante una situación colectiva. Voy con mi tapabocas, llego y casi llego como si hubiera estado en Chernobyl, porque llego y entonces me baño, me pongo desinfectante y todo. Esto es diferente. Y sí creo que es muy irresponsable, no solo a nivel individual, sino colectivo. A ver, lo hemos visto. Ecatepec, en Nesa, en los lugares de Polanco, la banda sigue haciendo fiesta. Y sí creo que es una cuestión irresponsable, pues. Sí lo creo. Perfecto. Te lo agradecemos muchísimo, Alfredo. Creo que ya ahorita no hay más preguntas. Gracias por tu participación, ¿verdad? Siempre es un gustazo poder platicar contigo. A mí me faltó hablar por las razones, pero te agradezco muchísimo. En verdad, qué bueno que nos estuviste acompañando. Nos hemos pasado muy bien, un tema sin duda interesante. Les comento que, les recuerdo, pueden checar la producción de Alfredo en su página, alfredonateras.com. Tienen trabajos, ya les hice el comercial hace rato, muy interesantes, de maras, de tatuajes, de consumos, y también tiene un artículo justamente en la revista Jóvenes. Recuerden, pueden escribir a revista jóvenes@injuventud.gov.mx y les hacemos llegar la revista sin problema alguno. Y el siguiente número de esta revista lo está coordinando justamente Alfredo junto con Valenzuela, y va a ser sobre violencias y juventudes. Y bueno, ya antes de despedirnos, cerrar y agradecerles, también vale la pena adelantarles que esta serie de charlas se van a estar haciendo cada jueves y van a tener unos temas bien interesantes, también con ponentes, que por ahí estará Ana Miranda, que es una gran eminencia de estudios sobre juventudes y trabajo en Argentina. También va a estar Gabriela Magdelum, que nos va a hablar sobre las relaciones sexoafectivas y también nada más sinoafectivas, nada más sexuales, a partir de la virtualidad. Es así, vamos a hablar de aplicaciones como Tinder, Grindr, Bumblebee, desde una visión de lo digital, desde el confinamiento, de personas jóvenes también. Tenemos otra charla bien interesante con Ana y con Cerón, unos compas que tratan justamente sobre los videojuegos. Entonces eso va a ser un tema bien padre también de cómo los videojuegos pueden constituir la identidad. Entonces vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de relaciones afectivas, vamos a hablar de un enfoque también de derechos, de legislación, sobre juventudes, sobre políticas públicas en materia de juventud. Entonces va a estar muy padre, la verdad. Ojalá cada vez se suma más gente a este proyecto. Como siempre, pues pueden seguirnos escribiendo, estamos para servirles. Y también nos comentan, antes de que para cerrar y que Alfredo se despida, también nos van a hacer una última pregunta y de ahí ya podríamos ir cerrando. Última pregunta es de Fausto Trejo. Comprendo la importancia de estudiar tanto a los sectores marginados como a aquellos que gozan de una cantidad inmensa de privilegios. Pero, ¿cómo hacer que esos estudios se conviertan en políticas públicas que transformen lo real y no se quede en puro análisis teórico? Qué bueno que te lo están preguntando a ti, Alfredo, porque nos quedas. Y bueno, con esa pregunta te doy la palabra y también para que puedas ir cerrando. Sí, agradezco a Fausto Trejo su pregunta y por ahí estoy enterado que hoy es su cumpleaños, así es que muchas felicidades por sus 20 años. A ver, la academia, como decía al inicio, construye conocimientos y saberes. Esos conocimientos y saberes nos permiten entender de mejor manera tensiones y conflictos. Y hay investigaciones muy buenas.
Y hasta ahí a veces esos conocimientos a veces se usan para diseñar investigaciones aplicadas, para trabajar con la comunidad o trabajar con... Hasta ahí llega la academia. Lo de las políticas no le corresponde a la academia. Lo de las políticas le corresponde al Instituto Mexicano de la Juventud, ¿sí? Las políticas y el diseño, hay investigaciones y conocimientos excelentes, pero si no hay voluntad política para que los conocimientos de la academia impacten, entonces simplemente se van a quedar ahí, pero no es un problema de la academia, es un problema de la política, de los políticos y de las instituciones. Por eso las instituciones, como el Instituto Mexicano de la Juventud, ha hecho encuestas nacionales para tener una radiografía con respecto a qué pasa con sus juventudes. Y el instituto, como todos los institutos, ¿sí?, hacen investigación y se nutren de las investigaciones de los académicos, de las universidades, de los centros de investigación. Pero insisto, pero a la academia no le corresponde. El ideal de los académicos, de nosotros, es que nos hagan caso. Ese es el ideal. Pero a veces no nos hacen caso. Por ejemplo, estamos discutiendo la despenalización del uso de la marihuana. Trabajamos con activistas, trabajamos con usuarios de drogas, hacemos investigación, hacemos eventos, sensibilizamos. Si la Cámara y los senadores no tienen la voluntad política, no va a hacerse ningún diseño. Entonces, en concreto, les toca a los políticos y a las instituciones como al Instituto Mexicano de la Juventud. Y reitero, justo, ¿qué políticas y qué programas se van a diseñar urgentes y emergentes para atender esta situación de estas juventudes en situaciones complicadas en tiempo de coronavirus? Claro. Muchísimas gracias, Alfredo. En efecto, el cierre de esta serie de charlas va a ser sobre política pública y juventudes. Y ahí nos va a acompañar el director de investigación y estudios sobre juventud, ¿no?, nuestro Samuel Torres. Él nos va a acompañar justamente para ahí sí poderle entrar de lleno con esas preguntas. Creo que va a ser una sesión acalorada y muy interesante. Y lo vamos a tratar todo esto, ¿no?, sin duda alguna. Y bueno, Alfredo, daba cuenta, muchísimas gracias. Te dejo el micrófono para que te despidas. Les agradezco muchísimo a todos y todas que nos vieron en sus casas, mansiones, jacales, unidades, sí, lo que sea. Muchísimas gracias. Y ahora sí, Alfredo, nada más para... Muchísimas gracias. Sí, rápidamente, gracias por la invitación. Me parece que es un espacio interesante. Y todos aquellos que tengan que salir por cuestiones laborales o cualquier otra, háganlo con cuidado. Y todos los demás, chicos, quédense en casa, por favor. Gracias. Claro, quédense en casa. Bye.